Bueno, vamos a arrancar. ¿Se ve la pantalla? Sí, Bueno, arrancamos entonces. ¿Se escucha bien? sí, perfecto. Bueno, bueno. Arrancamos entonces con la primera clase de campo magnético. Vamos a dar, son dos clases, como siempre, o sea, arrancamos hoy, seguimos la próxima. Y tenemos mitad clase teoría, la otra mitad ejercicio. Em, Así que bueno, los temas que vamos a ver hoy, acá los tenemos. Fuente de campo, energía y potencia. Energía y potencia, no, ese no lo vamos a ver. Ley de Ohm, no, este porque tenemos, está tan mal. Ley de Ohm ni microscópica tampoco. Campo magnético de inducción magnética sí, le digo saber. Me parece que, a ver si es esta la presentación. O es otra. Esperen porque, no, sí es esta. Esta. Me quedó mal el temario, pero no vaya a ser que. Está mal el temario, pero porque hay cosas que saqué y las di la semana pasada, entonces no cambié el temario, cambié todo lo demás. Por ejemplo, esto lo vimos la semana pasada, este también, así que bueno. Pero lo demás sí. Campo magnético, le digo Sabal, le Ampère, fuerza magnética, le digo al paramagnetismo y relación de frontera, todo esto sí entra hoy. Así que vamos a arrancar con lo que es las fuentes de campo. En primer lugar, vamos a mencionar a Hans Christian Ørsted, un físico y químico danés conocido por haber descubierto de forma experimental, la relación física entre la electricidad y el magnetismo, y por aislar el aluminio. Bueno, eso es otra cosa que a nosotros no nos interesa. Profe, Entonces descubrió que cuando se coloca una aguja o imantada, una brújula, vamos a decir, cerca de un alambre conductor por el cual circula una corriente, o sea, cerca de un cable por el cual está circulando una corriente continua en ese caso, todavía no existía la corriente alterna. La hoja sufre una desviación, ¿sí? O sea, la hoja es como que quiere moverse, ¿no? Cuando circula una corriente. Entonces, dedujo que la corriente produce un campo magnético que a su vez produce una fuerza sobre esta aguja que hace que se mueva. Entonces, esta fue la primera experiencia que indicó la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Que bueno, hasta ese momento no se consideraban que formaban parte de un mismo fenómeno, sino que eran dos cosas separadas. El magnetismo venía por el lado de las rocas imantadas y la electricidad era otra cosa, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un conductor recto por el cual circula una corriente, ¿sí? Y vemos que, como descubrió Ørsted, se produce una fuerza magnética, en este caso, lo que nosotros vamos a señalizar que se produce es el vector inducción magnética, ¿sí? Que vale, digamos, bueno, después vamos a ver cómo se calcula esto, eh, mu sub 0, que es la permitividad magnética, sobre 2pi, bueno, por la corriente que está circulando por el cable sobre el radio que va desde el centro del conductor hacia donde estoy midiendo este vector inducción magnética, ¿sí? En este caso, digamos, el vector de inducción magnética va, como es un vector, tiene que apuntar hacia una dirección. Va a apuntar, digamos, en dirección phi-versor. Phi-versor, si recuerdan, en coordenadas cilíndricas, digamos, es un ángulo. El phi es un ángulo, y entonces, según donde yo me posicione, va a apuntar en diferentes direcciones, vamos a decir. Si yo estuviera en coordenadas cartesianas, yo me posiciono acá, por ejemplo, donde está esta flecha, está apuntando en dirección, vamos a decir, J versor.
Pero si me pongo acá, va a apuntar en dirección menos inversor, y si me pongo acá, más inversor. ¿Sí? Por eso utilizo coordenadas cilíndricas y utilizo el fiversor, porque esto siempre me va a decir, me ponga donde me ponga, va a decir, ah, bueno, está apuntando en fiversor y listo, me saco el problema encima. No es que va a estar cambiando todo el tiempo de versor. ¿Sí? Entonces, este vector, al que llamamos inducción magnética, es proporcional a la corriente, inversamente proporcional al radio, digamos, a medida que me alejo del conductor va a disminuir, claramente, como se ve acá. Y directamente proporcional al mu cero, digamos, en este caso, el mu sub cero es la permitividad magnética del aire, es cuán susceptible es el aire a recibir inducción magnética, recibir inducción magnética, ¿sí? Que para nosotros es una constante, para nosotros, pero puede no serlo. Ahora vamos a ver. Entonces tenemos este vector de inducción magnética, ¿sí? Eh, Tiene diferentes unidades, ¿sí? A lo largo de los años se le fueron dando diferentes unidades, como por ejemplo el Tesla, Gauss o Weber sobre metro cuadrado. Bueno, las dos primeras son las más conocidas, esta no tanto. Eh, También a este vector se lo llama densidad de flujo magnético, por eso es Weber sobre metro cuadrado. Weber es unidad de flujo magnético, entonces sobre metro cuadrado, que es sobre una superficie, densidad de flujo, ¿no? Y también tenemos el vector, o vamos a definir el vector campo magnético. Tenemos inducción magnética y campo magnético. Entonces, campo magnético lo simbolizamos con la letra H. Y fíjense que la única diferencia con vector inducción magnética es que este no tiene el mu sub cero, o el mu, la permitividad del medio. Eh, Porque justamente, bueno, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, pero como decimos nosotros, si esto para nosotros es una constante, lo único que cambia entre uno y otro es el valor numérico, ¿sí? Porque después es todo igual, salvo que esto no sea una constante. Entonces, cuando la permitividad no es una constante, ahí aparecen otras cosas. Y acá vemos que el campo magnético es proporcional a la corriente e inversamente proporcional al radio, tal y cual ocurre como el vector de inducción magnética. Las unidades, bueno, no son tan conocidas. O sea, nosotros lo más utilizado en el mundo, vamos a decir, en el mundo ingenieril, porque en el mundo científico por ahí se utiliza más el H, pero en el mundo de la ingeniería o en el mundo de la técnica o lo que sea, se utiliza más la inducción magnética, entonces conocemos el Gauss, conocemos el Tesla, pero de H no conocemos tanto, entonces las unidades acá son el Ørsted, que justamente viene de este, danés que descubrió el efecto Ørsted, el efecto de que se produce el campo magnético, o el amper sobre metro. Recuerden que el campo eléctrico se medía en volt sobre metro, bueno, el campo magnético se mide en amper sobre metro. Bueno, como les dije, la única diferencia para nosotros, para medios de enlace, la única diferencia entre B y H es la permitividad, que es una constante para nosotros. Cuando ustedes cursen, creo que en quinto año está tecnología electrónica, ahí ya no es así, no va a ser una constante, porque están hablando de campos muchísimos más altos que los que utilizamos nosotros. Entonces ahí esto, como dice acá, la permitividad del medio, ¿sí? Permitividad magnética o constante paramagnética, y indica cómo el campo magnético afecta y es afectado a un medio material. La del vacío, bueno, es este valor, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, ¿sí? O Tesla por metro sobre ampere. También se puede utilizar cualquiera de las dos. Como les decía, bueno, ahora van a ver qué es lo que, digamos, eh, como les digo, bueno, puede pasar que también
como les digo, cuando cursen tecnología electrónica, que la permitividad sea función de la posición. Entonces, según donde se posicionen en el material, ya esto cambie, entonces no sea una constante. Bueno, entonces, esta permeabilidad magnética mide cómo el medio es afectado por un campo magnético, ¿sí? También, al igual que como hacíamos con el epsilon, con la permitividad eléctrica, definíamos ¿se acuerdan? Definíamos el epsilon relativo, o la permitividad relativa. Bueno, acá definimos la permeabilidad magnética relativa, que es el valor de la permeabilidad, perdón, de cualquier medio respecto a la del vacío. Entonces eso es el mu r, o sea, yo multiplico la del vacío por mu r y obtengo de otro medio. Y entonces, según su permeabilidad magnética, puedo clasificar a los medios en, digamos, diferentes medios. Por ejemplo, si la permeabilidad magnética es menor a uno, yo tengo un medio al cual llamo diamagnético, ¿sí? O sea, es casi que no es afectado por los campos magnéticos. Si es relativamente cercana a uno, paramagnético o no magnético, bueno, acá se comportan como el vacío, significa, ¿no? No es que no es afectado, pero se comportan como el vacío. Y si es mayor a uno, es un material ferromagnético, así, altamente afectado por los campos magnéticos. En nuestra materia, como les dije anteriormente, los campos magnéticos son bajos, por lo cual el mu, o la permeabilidad, no varía, es constante. Esto consideramos una constante, ¿sí? Puede pasar que esto no sea una constante, y eso cuando pasa. Pasa generalmente cuando trabajamos con campos magnéticos elevados, ¿sí? O sea, esto va cambiando a medida que yo voy elevando el campo magnético. Recuerden que el vector de inducción magnética es afectado por la permeabilidad. Entonces, si aumento el campo magnético, aumenta la inducción, pero también aumenta el mu, entonces vuelve a aumentar la inducción, ¿sí? Entonces, es como que aumenta doblemente. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes curvas en donde para materiales diamagnéticos, ¿sí? Tenemos la curva verde, el musero también cambia, o sea, todos cambian, ¿no? A medida que aumento H. Este es el musero, el del vacío, el rojo. Fíjense cómo cambia a medida que aumento H. Para materiales paramagnéticos lo mismo, ¿sí? Y para ferromagnéticos ya es una cosa infernal cómo cambia, pero bueno, yo en un material ferromagnético esto me viene bien, porque, por ejemplo, el material ferromagnético yo lo utilizo para transformadores o para motores, entonces yo quiero que el campo magnético se intensifique lo más posible para que la energía magnética se transfiera de mejor manera, aumente la inductancia de los materiales, etcétera, bueno, un montón de cosas. Entonces, estas máquinas eléctricas, vamos a decir, que son transformadores, motores, etcétera, van a funcionar mucho mejor, van a tener mucho mejor eficiencia si logro, digamos, una inducción magnética mucho mayor. Por eso este efecto es deseado, digamos, en materiales ferromagnéticos. A nosotros no nos sirve porque nos cambiaría todo lo que vamos a ver de acá en más, digamos, pero para esas máquinas sí sirve perfectamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia, vamos a decir, entre el campo magnético H y el campo de inducción magnética B? Bueno, se utiliza cuando, mediante corrientes eléctricas o de forma natural, ¿sí? Por propiedades de un material se genera un campo de fuerzas sin importar las condiciones del medio, digamos. Esto es, vamos a decir, eh, no sé, tengo un imán de heladera, que eso, bueno, no sé, alguna máquina fabricó el imán y bueno, esto ahí tiene un campo magnético ahí que lo tiene dando vueltas, digamos, ¿no? Este, y la inducción magnética se utiliza para identificar al magnetismo generado por la presencia de
un campo de fuerzas magnéticas. El medio en que se encuentra el campo aporta su propia estructura para reforzar el campo. Es lo que les decía, por ejemplo, de estos medios ferromagnéticos que yo, por ejemplo, hago circular una corriente por una bobina. Bueno, genero un campo magnético, pero adentro del inductor coloco un núcleo de hierro. Bueno, ese núcleo de hierro eh, va a recibir ese campo magnético y lo va a intensificar justamente porque se está inducido, la inducción magnética. Bueno, esa inducción magnética, esa intensificación del campo es lo que llamamos inducción magnética, porque el hierro no hizo nada, lo único que hizo recibió un campo y lo amplificó. Bueno, esa es la inducción magnética, se indujo. Bueno, acá tenemos la relación que ya la vimos antes y el valor de mu va a variar si el campo aumenta mucho. Entonces, esta relación lineal entre B y H va a dejar de serlo si el campo magnético H empieza a aumentar significativamente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en un material ferromagnético, lo van a ver seguramente con mucho más detalle en, como les digo, tecnología electrónica. Eh, entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a partir de un material ferromagnético al que nunca, nunca, nunca lo sometí a un campo magnético. Entonces, esto arranca acá en el origen de coordenadas. Fíjense, ahí H es igual a cero, H tenemos en el eje X y B en el eje Y. Entonces, partimos de acá, H es igual a cero, entonces B es igual a cero. A medida que yo empiezo a darle H, digamos, aumentar, por ejemplo, tengo un inductor, una bobina, y le empiezo a dar corriente. Eso genera un campo magnético y genera una inducción magnética en, por ejemplo, un núcleo de hierro, ¿sí? Un material ferromagnético que es el núcleo de hierro. Entonces empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar el H, empieza a aumentar el H, voy para allá, y también empieza a aumentar la inducción magnética. Esto sube, 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 sube. Estoy por la línea punteada, ¿no? Y va a llegar a un límite. ¿Se acuerdan cuando en campo eléctrico decíamos que la polarización tenía un límite que era el límite de cuánto se podían girar los dipolos? Bueno, esto es algo parecido. Llega a un límite que ya no puede sufrir más inducción el material. Llega a una inducción máxima que por más que yo aumente el campo magnético, la inducción se queda ahí. Bueno, esto se llama saturación. Entonces digo, bueno, ahora quiero sacarle inducción al material, o sea, vuelvo al campo magnético cero y el material ya, listo, le saco toda la inducción que tiene. Bueno, entonces resulta que cuando yo vuelvo para atrás y vuelvo al campo magnético cero, no vuelvo por la curva punteada, sino vuelvo por acá, por la curva esta. Y va a resultar que cuando deje de aplicar campo magnético, ya no está circulando más corriente por la bobina, resulta que el material ferromagnético va a quedar con una inducción magnética, va a quedar imantado. Eso, bueno, les habrá pasado alguna vez, por ejemplo, con un destornillador o, no sé, una mecha de agujereadora o alguna cosa que el destornillador queda imantado y se le pega el tornillo porque en algún momento a ese destornillador lo acercaron a un imán, por ejemplo, a un parlante, entonces el destornillador les queda imantado, a pesar de no estar sometido a ningún campo magnético. Bueno, eso es lo que pasa con los materiales ferromagnéticos, justamente. Quedan con una inducción que se llama magnetismo remanente o inducción remanente, por el solo hecho de haber llegado acá a la saturación. Entonces, cuando vuelve para atrás, se queda ahí. Para volver a cero, para quitarle, digamos, el magnetismo que tiene, para quitarle la inducción, tengo que aplicar campo en sentido contrario, digamos, tengo que dar vuelta la corriente que está circulando por el bobinado, circula para el otro lado, entonces el campo, digamos, el vector en vez de apuntar hacia un lado, tiene que apuntar hacia el otro, y ahí llego a inducción cero, y el material deja de estar imantado. Si sigo, obviamente, aplicando corriente en sentido contrario, voy a llegar de vuelta a una saturación, pero para el lado contrario,
Y si vuelvo para atrás y vuelvo a magnetismo cero, bueno, vuelve a pasar lo mismo que antes, solamente que el imán va a estar en sentido contrario, ¿no? Me va a quedar imantado, el vector de inducción me va a quedar imantado, pero para el otro lado. Nuevamente, si quiero quitar la inducción, voy a tener que volver a un magnetismo, ahora con la corriente circulando en el sentido original, este, y no va a haber inducción en el material ferromagnético. Y ya vuelvo a repetir el ciclo. Nunca voy a volver a cero. ¿Eh? Siempre va a quedar, digamos, dando vuelta por este ciclo que se llama ciclo de histéresis. Entonces, sonamos. Bueno, hay un truco que era el truco que hacíamos cuando reparábamos hace muchos años, cuando existían los televisores de tubo que quedaban imantados por alguna razón. Entonces, cuando el tubo de televisión quedaba imantado, se veía en la parte imantada, se veía de color violeta la imagen. Entonces, eso era porque justamente había quedado acá. El tubo por alguna razón se imantaba, entonces los electrones, digamos, recibían. Ahora van a ver qué pasa con las cargas sometidas a un campo magnético. Y quedaba imantado el tubo, quedaba acá. Entonces, no había forma, no hay forma, una vez que quede acá, no hay forma de salir, ¿no? Porque por más que cambie, ¿sí? Todo, si yo dejo de que circule corriente o lo que sea, o va a quedar acá o va a quedar acá si yo le saco campo magnético. Entonces, para que vuelva a cero, ¿sí? Y si no, le tengo que poner un imancito que esté justo acá o justo acá, con un campo magnético fijo, para que no reciba, no quede inducido el tubo, digamos, ¿no? Bueno, una es esa, y la otra es, bueno, lo que hago es, el truco que hacíamos era, ahora ya no sirve para nada esto que les voy a decir, pero porque ya no existen los televisores de tubo, pero se acerca, por ejemplo, un soldador de estaño, que justamente está para que el soldador caliente tiene adentro un bobinado que genera una resistencia y eso se queda caliente. Eso genera un campo magnético y como está enchufado a 220, el campo magnético es variable. Entonces, si yo acerco el soldador al tubo de televisión, esta ciclohistéresis va a estar recorriéndose todo el tiempo porque la corriente es una corriente alterna. Yo lo acerco. Ahora lo voy alejando de a poco y este ciclo de histéresis se va achicando, 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 haciendo cada vez más chiquitito hasta que llega a cero y yo alejé el soldador, lo desenchufo y ya quedó ahí. Y ahí descimanté el tubo. Ese era un truco que se hacía para arreglar el televisor. Y bueno, obviamente el service del televisor le cobraba una fortuna al dueño del televisor por arreglar eso, que llevaba 10 segundos hacer, ¿no? Bueno, acá tenemos una comparación, no sé si se acuerdan, con la electrostática, que el vector inducción eléctrica, ¿sí? Lo podíamos tomar como el epsilon cero por el campo eléctrico más un vector polarización. ¿Sí? Si era en el vacío, el vector de polarización era igual a cero, ¿no? Porque es sub cero. Ahora, si era en cualquier otro medio, lo que hacíamos era multiplicábamos por epsilon r acá o sumábamos el vector polarización y el epsilon r era igual a 1 más la susceptancia, bueno, bla, 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 un montón de cosas que habíamos dicho. Y el campo eléctrico, digamos, despejándolo de acá, es el vector inducción eléctrica menos el vector polarización sobre epsilon cero. Bueno, ahora más adelante, esto creo que la clase que viene, sí, la clase que viene vamos a ver el vector inducción mutua, se llama el vector M, ¿sí? Que es algo equivalente al vector polarización. Entonces, para materiales que no son el vacío, lo que hago es, o sea, puedo hacer como acá, como está acá, que es inducción magnética igual a mu por H. Esto, el mu es el del vacío por el relativo. O puedo hacer esto, al igual que lo hacía en campo eléctrico, el mu cero, que es el del vacío, por H, campo magnético, más inducción mutua. Entonces, acá, bueno, si despejo H, me va a quedar de esta forma. Esto lo puedo hacer. Después lo vamos a ver en la clase que viene porque para esto vamos a necesitar corrientes alternas, ¿no? Ok, bueno.
Bueno, ¿cómo son las líneas de campo magnético? Recuerdan que para campo eléctrico teníamos que una línea de campo iba desde carga positiva a carga negativa, o si teníamos carga positiva sola, las líneas eran salientes a la carga positiva, y si tenían carga negativa sola, eran entrantes a la carga negativa. Si teníamos carga positiva y negativa, la línea arrancaba en la carga positiva y terminaba en la carga negativa. Y ahí, listo, ya está. Sí, ¿quién levantó la mano? Perdón. Yo, profe, quería preguntar si este PowerPoint está en el aula. Estaban algunos chicos preguntando, No está nadie lo encontró. porque... Hola, sí, discúlpame. No está porque me falta terminar la segunda parte. Todavía Ah, ok. tengo, salvo que Ah, ok. cargue solamente la Después, primera parte, que es esta clase de hoy, y la semana que viene, cuando termine la segunda, les cargo la segunda parte, pero eh, tengo bueno, todo en este dale. archivo y la segunda parte todavía no la terminé, por eso no lo subí. Vas a aprovechar, Diego González, si me escuchás, muteate porque estás desmuteado. Ah, sí, es verdad. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, lo de las líneas de campo. ¿Recuerdan el campo eléctrico? La línea de campo arrancaba en el carga positiva, terminaba en carga negativa, tiene un principio y un fin, ¿sí? O lo que comúnmente se llama una fuente y un sumidero, ¿sí? Entonces la fuente, vamos a decir que es la carga positiva, y el sumidero es la carga negativa. Así como el agua, el sumidero es la canilla, perdón, la fuente es la canilla y el sumidero es la rejilla de desagüe. Bueno, para la línea de campo eléctrico pasa lo mismo, pero para las líneas de campo magnético eso no puede pasar. O sea, la línea no tiene ni principios ni fin. Sí van de polo norte a polo sur, como se ven bien acá. Acá tenemos un imán. Esto es un imán permanente, un imán de heladera, vamos a decir. La línea, fíjense, va desde norte hasta sur, pero no es que empieza en el norte y termina en el sur, vuelve a arrancar, digamos, ¿no? La línea está así. Como yo no puedo separar, ¿sí?, el polo norte del polo sur en un imán, yo si corto este imán a la mitad, vuelven a quedar dos imanes con polo norte y sur. No me queda el polo norte por un lado y el polo sur por el otro. No, eso no se puede hacer. Hasta el día de hoy no se pudo hacer, supuestamente debería poderse hacer, ¿sí? Porque la teoría de Paul Dirac dice que se puede, pero bueno, no se pudo hacer todavía. Entonces, por ejemplo, también pasa lo mismo con campos generados por corriente eléctrica, como vimos al principio. Si yo hago circular una corriente por un conductor, tengo un campo magnético que rodea a este conductor. Esta línea acá, bueno, parecen cortadas, pero en realidad son continuas, no se cortan nunca estas líneas acá. Y la dirección de estas líneas viene dada por la regla de la mano derecha. Yo agarro el cable, por ejemplo, con la mano derecha, pongo el pulgar en el sentido de circulación de la corriente, y el campo magnético, fíjense que acá en las líneas sí que no se cortan, va a estar indicado por la yema de los dedos, o sea, los cuatro dedos que no son el pulgar van a indicar la dirección del campo magnético o del campo de inducción magnética, como cualquiera de los dos. Tienen la misma dirección, ¿no? Esto ocurre, bueno, cuando genera un campo artificialmente con una corriente eléctrica. Pero la línea no puede ser cortada, tiene que ser continua siempre. Bueno, para calcular estos campos generados por corrientes eléctricas aparecieron dos personas, Biot y Savart, que dedujeron una ley experimental. Bueno, Biot era francés, físico y astrónomo. Bueno, además de la ley de Biot-Savart, hizo varias otras cosas que tienen ahí. Savart no tengo muchos datos, sé que físico, médico y profesor francés. Y bueno, entonces esta ley de Biot y Savart, que dedujeron ambos, eh, me dice cómo es el campo magnético en un punto determinado, alejado del conductor y creado por una corriente eléctrica.
¿sí? Eh, bueno, fue justamente la primer ley que pudo relacionar campo eléctrico, perdón, campo magnético con corriente eléctrica, ¿sí? Y es fundamental en la magnetostática, al igual que lo fue la ley de Coulomb, en la electrostática. Bien, con lo que dijimos, sirve para generar, para relacionar la corriente eléctrica con el campo magnético en un punto determinado. Es una ley empírica o experimental, vamos a decir, o sea, que más o menos los tipos dijeron, a ver, ¿cómo es esto? Empezaron a estudiar, experimentaron, hicieron pasar un montón de veces corriente por un cable, midieron, bueno, y dijeron, bueno, esta es la ecuación que rige todo el fenómeno que está pasando. Pero no es que la dedujeron. Muchos años después, cuando vino Maxwell, se pudo llegar a un fundamento teórico de esta ley que para eso se necesita el potencial vectorial magnético, que lo vamos a ver la clase que viene. Sí. Bien, vamos a ver cómo funciona esta ley. Tenemos un conductor por el cual circula una corriente. Acá tenemos el punto P y queremos averiguar el campo de inducción en este punto, producido por la corriente. La distancia desde el conductor a este punto la llamamos R. ¿Sí? Vamos a tomar un diferencial de longitud, diferencial L, que va a ser un vector, ¿no? El diferencial L vector va a apuntar en dirección a donde está circulando la corriente. Ahí vamos a apuntar el vector diferencial de longitud. Y acá tenemos el reversor, ¿no? El reversor apunta desde donde yo tomé el diferencial de longitud hasta el punto P. Este sería el reversor. Ahí tenemos un ángulo formado por la dirección del vector, digamos, diferencial de longitud y la dirección del vector reversor. El campo magnético, o el campo de inducción magnética, mejor dicho, vamos a hablar como corresponde. B es campo de inducción magnética, va a estar en esta dirección. Como ya habíamos dicho, la regla de la mano derecha, si yo envuelvo con la yema de los dedos y apunto el pulgar en dirección de la corriente, me va a dar que en ese punto la dirección del vector de inducción eléctrica va a ser entrante a la pantalla. Y la ley de Biot-Savart me dice que el diferencial de inducción eléctrica, digamos, vector diferencial de inducción eléctrica, ¿sí? Va a ser igual a mu0 sobre 4pi por la corriente que está circulando por el diferencial, ¿sí? El diferencial de longitud, producto vectorial de reversor, es medio raro esto, ¿no? Producto vectorial de reversor sobre la distancia desde el diferencial L hasta donde yo estoy midiendo, el campo de inducción, esta distancia al cuadrado. Es algo parecido, si ustedes lo miran con cariño, es algo parecido a la ley de Coulomb, ¿no? Lo que acá solo puedo obtener es, si yo integro esto, ¿no? Si yo le hago una integral a esto, voy a poder obtener el campo de inducción solamente en este punto. Si me voy a otro punto y tengo que medir el radio o la distancia desde el diferencial hasta otro punto, ¿sí? Siempre solamente voy a tener el único punto de campo de inducción que puedo averiguar, es el punto P. Si yo cambio punto, bueno, tengo que cambiar este, toda la cuenta que hago. Al igual que la ley de Coulomb, ¿no? Bueno, acá, bueno, si yo quisiera averiguar el módulo y no me interesa el vector porque el vector lo saco con la regla de la mano derecha, bueno, el módulo del diferencial de inducción, acá, bueno, un 0 sobre 4pi, y es un escalar, diferencial L, le saco el módulo, que va a ser el módulo de un diferencial, ¿sí? El reversor tiene como módulo 1, entonces el producto va a ser 1, y un producto vectorial, ¿sí? Es el producto de los módulos por el seno del ángulo
que forman ambos vectores, que está el seno de tita, dividido la distancia al cuadrado. Acá solamente el módulo. Bueno, la dirección y sentido del vector lo saqué con la regla de la mano derecha. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Para conocer o sea, acá obtengo el diferencial. Para conocer el valor del campo total, tengo que integrar, ¿sí? Acá. Ahí está. Entonces B va a ser la integral de esto. Como tengo el diferencial L, integro en L, ¿no? Integro a lo largo de L. Integro entre todo lo que es lo largo de todo el conductor. L va a ser el largo del conductor. Bien. Bueno, acá tengo algunos, no los tengo resueltos, pero es, digamos, un ejercicio que se puede realizar, digamos, con la ley de Biot-Savart. Esto, bueno, o se lo dejo a Franco o se los dejo a ustedes. Acá están las respuestas. Esto está sacado de la guía, así que acá tenemos, por ejemplo, fíjense este alambre que está colocado en esta posición en el eje Z, tiene un largo L. No sé si está el valor de L, pero y yo quisiera obtener el campo magnético o el campo de inducción, en este caso B, ¿sí? Campo de inducción magnética en el punto P, que está sobre el eje Y. Y bueno, tiene una altura, digamos, está separado del origen, este alambre está separado del origen, una altura H. ¿Sí? Esto yo lo puedo resolver con la ley de Biot-Savart. Hay otro más, por ejemplo el 5 de la serie de campo magnético. Fíjense, tenemos una espira por la cual circula una corriente, una espira de radio A, está posicionada con su centro en el origen de coordenadas, y yo quiero calcular el campo magnético en el punto P, que está, digamos, en el eje del centro de la espira, o sea, en el eje Z, separado a una distancia Z sub 0, qué sé yo cómo decirla, desde el centro de la espira, vamos a decir. Bueno, y esta sería la respuesta. La respuesta igual la tienen también en la guía de ejercicios. Bueno, estos ejercicios los vamos, quizás alguno podamos resolver, bueno, no sé si ahora o la clase que viene, pero bueno. Pasamos a la ley de Ampère, que es otra ley con la cual se puede calcular el valor de inducción magnética. Lo tenemos Ampère, que era también francés, matemático y físico. En 1827 formuló, bueno, esta teoría de la electrodinámica, ¿sí? Inventó el solenoide. Bueno, tenemos el valor de la corriente, digamos, la unidad, el amperio, que es con lo cual medimos corriente, ¿sí? Está en honor a este señor. Y experimentalmente, también experimentalmente, formuló esta ley de Ampère que nos dice, es mucho más intuitiva que la ley de Biot-Savart para poder calcular campos de inducción magnética o campos magnéticos directamente también, ¿sí? Esta ley, como es al ser una ley experimental también, ¿sí? No está deducida con la teoría del electromagnetismo, tiene, digamos, una inconsistencia matemática que luego, justamente con la teoría magnética de Maxwell, en 1865, fue reformulada y le cambió algunas cosas, o una cosa fundamental, que es lo que nos permite hoy en día realizar comunicaciones inalámbricas, justamente, ¿no? Esta es la ley de Ampère, dice que la circulación de intensidad de campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que lo atraviesa. Ahí tenemos lo mismo en fórmula matemática. Y tenemos entonces la integral en una curva cerrada de el campo magnético, ¿sí? Digamos, a lo largo de toda esta curva, es igual a la corriente encerrada por esta curva. Esta es la ley de Gauss. Fíjense que puedo deducir H, o puedo también utilizarla con B, el vector de inducción. Lo único que tengo que hacer acá es multiplicar, recuerden que B era igual a mu por H, entonces acá H, B, digamos, acá divido por mu y obtengo B directamente, ¿no?
Vamos a ver entonces cómo se aplica. Lo mismo que dijimos recién. Bueno, acá también todo lo que ya dijimos, que la línea magnética, la línea de campo magnético no se cruzan, que en un alambre finito, esto ya lo vimos también, ¿sí? En un alambre infinito, vamos a decir, o finito también. Pasa que en el alambre finito el problema son los bordes siempre, ¿no? Pero en un alambre infinito, digamos, tenemos que los campos, las líneas de campo son concéntricas y bueno, esto no lo aclaramos, pero se ve, están en planos perpendiculares a la dirección de la corriente. Ahí tenemos la ley de Ampère con inducción, fíjense. Lo único que tengo que hacer es multiplicar a la corriente, la multiplico por la permeabilidad del medio, el del medio en donde se encuentran las líneas de campo, no del medio por el cual circula la corriente, ¿no? Ahí la tenemos con H, ¿sí? Y C es una curva cerrada que rodea a la corriente, por eso yo puedo obtener el campo magnético en una curva cerrada. Y las líneas de campo siempre son cerradas. Bien, entonces vamos a utilizar un conductor cilíndrico cuyo eje central lo colocamos coincidente con el eje Z y vamos a plantear la ley de Ampère para deducir inducción magnética. Ahí tenemos la corriente que circula por un conductor, corriente eléctrica. Vamos a tomar esta curva que la posicionamos en el plano XY con un radio R. El diferencial de línea este diferencial de línea tiene que estar tomado sobre esta curva. Antes, recuerdan, para la ley de Biot-Savart, el diferencial de línea lo tomábamos en el conductor. Ahora no. Ampère me dice que el diferencial de línea tiene que ser en la curva cerrada. ¿Sí? Entonces, un diferencial de línea para esta curva, ¿cómo lo obtengo? Bueno, digamos, ahí tenemos que este ángulo, ¿sí?, es el diferencial de phi. Acá vamos a utilizar, bueno, coordenadas cilíndricas, entonces este ángulo, el ángulo que encierra al diferencial de línea es diferencial de phi, y tengo un radio R, entonces el arco, el arco que forma el diferencial de phi es R diferencial phi. Luego, esto apunta en dirección phi-versor, por lo tanto, esto es phi-versor. Acá tenemos el campo de inducción que va a estar, digamos, posicionado sobre la curva cerrada mediante lo que es la regla de la mano derecha. Y acá vamos a ver que se va a confirmar esto de la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, vamos a armar la ecuación. Tenemos que la curva cerrada va a ser para la coordenada phi, entre 0 y 2π. Recuerden que para dar toda una vuelta voy de 0 a 2π en la coordenada phi, para coordenadas cilíndricas. El campo de inducción, entonces, producto escalar, el diferencial de línea, acá tengo el diferencial de línea, igual a mu 0i. Y acá lo que puedo hacer, fíjense, saco todo de la integral salvo el diferencial phi. ¿Sí? Entonces el diferencial phi integrado entre 0 y 2π da directamente, acá está, bueno, acá está hecho, esta integral, ¿sí? Bueno, acá lo que hice fue, el R pasó dividiendo y el versor phi no puede pasar dividiendo. ¿Sí? Bueno, pasa multiplicando. Un versor nunca puede estar dividiendo. Eh, no tengo idea por qué, pero el versor nunca puede estar dividiendo. Así que el versor pasa multiplicando. Acá, entonces, phi integrado entre 0 y 2π va a dar directamente 2π, ¿no? 2π menos 0, 2π. Entonces, este 2π lo voy a pasar dividiendo y me queda que, esto, bueno, lo pusimos al principio, que el vector de inducción magnética es mu0. Vamos a suponer que este cable está metido en el aire, digamos, está acá en el aire, o sea, donde el campo de inducción está, esta curva está en el aire, entonces por eso es mu0. Y acá tenemos, bueno, sobre 2πr. Acá lo que me dice es que si yo aumento la corriente, como vimos al principio, aumento la corriente, va a aumentar, ¿sí?,
el largo de este vector, la intensidad del vector. Si yo me alejo del cable, va a disminuir la intensidad de este vector, lo cual es lógico, ¿no? Si yo me alejo del cable, el campo magnético va a disminuir su intensidad, o el campo de inducción eléctrica, de inducción magnética. Y acá tengo el versor hacia donde apunta el campo. Entonces, donde yo me posicione, siempre va a apuntar en dirección phi versor. Bueno, nosotros dijimos que para medios de enlace vamos a utilizar esta unidad, este parámetro que no es corriente, sino que es densidad superficial de corriente. ¿Sí? Entonces, para la densidad superficial de corriente, vamos a tratar de utilizar la ley de Ampère con este parámetro. La corriente circulando por un cable va a ser igual a la integral de superficie de esta J, que es la densidad superficial de corriente, por el diferencial de superficie. Sería J por la superficie si la J fuera homogénea en toda la superficie, si no cambia. Pero a veces no es homogénea, como habíamos dicho, a veces está más concentrada en los bordes que en el centro, o al revés, o está más en un extremo que en el otro. Entonces ahí sí tengo que hacer la integral. Bien, entonces la ley de Ampère, si yo utilizara J, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Para nosotros es mejor así, porque justamente por lo que les digo. En donde la curva, ¿sí? El contorno de la curva, debe encerrar a la superficie sigma. Solamente debe encerrarla, no es que debe ser la curva, digamos, por ejemplo, vamos para atrás. Esta curva debe encerrar a la superficie. O sea, debe encerrar el borde de la superficie. Solo el borde, o sea, la superficie puede ser plana, puede ser una curva así, un tipo una campana, como quieran, pero tiene que cerrar el borde. Esa es la única condición. Bueno, si tomamos el teorema de Stokes o del rotor, donde nos dice que una integral de curva cerrada de cualquier vector por el diferencial de línea, o sea, esto es producto escalar, ¿no? Obviamente, esto es igual a la integral de superficie del rotor de ese vector por el diferencial de superficie, donde la curva tiene que encerrar a la superficie. Bueno, vamos a plantear el teorema de rotor con el campo magnético y a esto, a su vez, le aplicamos la ley de Ampère. Sí, ahí está. Superficie, superficie, rotor de H. ¿Vale? Y, digamos, todo lo que hay dentro de estas dos integrales de superficie son iguales. Es la misma superficie. El diferencial de superficie es el mismo diferencial. Bueno, entonces, lo que hay dentro de la integral de un lado va a ser a lo que hay dentro de la integral del otro lado. Y ahí tengo la ley de Ampère en forma diferencial, donde el rotor de H es igual a J. Por eso me interesa utilizar la J también, ¿no? Es otra razón por la cual yo quisiera utilizar J, porque nosotros en medios de enlace también vamos a utilizar mucho la ley de Ampère en forma diferencial. Esto es una de las ecuaciones de Maxwell que vamos a ver más adelante. Bueno, si recordamos para campo eléctrico, el rotor de E es igual a C. Esto era porque el campo E era irrotacional o conservativo, ¿se acuerdan? Bueno, para el campo magnético eso no pasa. Ahí está. H es no conservativo. E era conservativo. Justamente acá tenemos la generalización de la ley de Ampère, que era lo que decíamos que descubrió Maxwell. Ampère, digamos, hizo la ley en forma experimental, pero Maxwell le dio un formato teórico, le dio todo un fondo teórico, entonces descubrió, ¿sí? Justamente que, vamos a decir, vamos a, por ejemplo, tomar esta identidad matemática, en donde, eh, digamos, un campo, ¿sí? Si yo le, digamos, hago rotor de un campo eléctrico y a eso le saco la divergencia,
¿sí? Acá tenemos el rotor de H. Acá lo que hacemos es aplicar divergencia de un lado y del otro del igual. Y después, la divergencia de un campo que es rotor de otro vale cero. Entonces, la divergencia de un campo que es rotor de otro, ¿sí? O sea, esta divergencia tiene que ser igual a cero, la divergencia de este rotor. Entonces, eso significa que la divergencia de J es igual a cero. ¿Sí? Bueno, en el próximo capítulo vamos a plantear esto, que es la ecuación de continuidad, que es la divergencia de J igual a menos la densidad volumétrica de carga respecto al tiempo. Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero si tenemos, por ejemplo, como hasta ahora, corriente continua, no hay variación de cargas en el tiempo, el diferencial de J, perdón, la divergencia de J es igual a cero. Bueno, a ver qué dice la ley de Ampère con esto. Vamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss era esta, donde la divergencia de D era igual a este ρ, al mismo ρ, que es la densidad volumétrica de carga. Lo que puedo hacer es reemplazar, ¿sí? Acá puedo poner divergencia de D, como pusimos acá. Entonces me queda, me queda una derivada del tiempo de una derivada espacial. Yo puedo intercambiar derivada, ¿sí? Puedo decir, bueno, primero derivo en el espacio y después derivo en el tiempo. Total, no hay diferencia. Entonces primero derivo en el tiempo y después derivo en el espacio. Y acá tengo la divergencia de J es menos la divergencia de la derivada de D respecto al tiempo. Y obtengo acá entonces que la divergencia, o sea, paso todo, vamos a pasar todo de un solo lado del igual. La divergencia de J más la derivada de D respecto a T es igual a cero. ¿Sí? Entonces acá tengo, fíjense, yo decía la divergencia de J tiene que ser igual a cero. Pero la divergencia de J acá, bueno, solo es cero si no hay variación de carga en el tiempo. Pero si hay variación de carga en el tiempo, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto, justamente. Acá tengo esta derivada, ¿sí? Va a ser distinta de cero. Entonces acá siempre, acá me dice, esta identidad me dice que siempre tiene que ser igual a cero. Siempre tiene que ser igual a cero la divergencia de J. No solamente si no hay variación de carga. Bueno, entonces acá tengo lo que pasaría siempre, siempre. Cuando hay variación y cuando no hay variación. ¿Sí? Entonces acá amplío digamos, lo que sería esta divergencia y la reemplazo por esta, en donde acá me indica lo que pasa siempre. O sea, el J ahora va a ser un J más una derivada temporal de D, que esto va a aparecer solamente cuando hay corriente alterna o campo eléctrico variable en el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí tenemos lo de la divergencia, bla, bla, bla. Y vamos a poner que entonces ahora no podemos divergencia solo de J, sino vamos a poner divergencia de J más la derivada de D respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a redefinir el J. Este J que antes decíamos que era directamente toda la corriente que circulaba por un conductor. Está bien, sí, es verdad. Pero ahora vamos a decir que es el J total va a ser la J de la corriente que circula por el conductor más esto. ¿Y qué es esto? Que es la variación del campo respecto del tiempo. O sea, esto va a aparecer solamente cuando hay variación respecto al tiempo. Si hay corriente continua, no aparece. ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos definido la semana pasada la ley de un puntual que decía que la J era igual a la conductividad por el campo eléctrico. Esto era cuando circulaba una corriente por un conductor. ¿Sí? Entonces, una corriente circulando por un conductor. Bien. Esta lo llamo corriente de conducción. Perfecto. Pero ahora vamos a definir otra corriente, que es la corriente circulando por un dieléctrico. ¿Sí? CD, JD, J en el dieléctrico. ¿Cómo que circula una corriente por el dieléctrico? Si la corriente, dijimos que, ¿qué dijimos? Que por un dieléctrico no circula corriente porque los cosos se polarizan, dipolos se polarizan, pero que se quedan quietos, pero se mueven, qué sé yo, no sé qué. Bueno, sí, bueno, está bien, sí, es verdad. Pasa eso con corriente continua. Con corriente alterna, o sea, o con campos variables en el tiempo, voy a tener una circulación
de corriente, ¿sí? Corriente de desplazamiento se llama, por el conductor, corriente de desplazamiento, ¿sí? Que no es ni más ni menos que, no es que están circulando cargas, es el movimiento de esos dipolos que hacen cambiar la polarización, ¿sí? Como ahora es alterna, van haciendo cambiar la polarización de un lado a otro del dieléctrico. Entonces ahora esto es lo que le faltaba a la ley de Ampère, que es justamente antes terminaba acá, terminaba con la J de conducción. Bueno, lo que le agregamos es la J de desplazamiento, la corriente de desplazamiento. Acá está. ¿Sí? En el capítulo que viene vamos a ver de dónde sale esto de la ecuación de continuidad, que es la que me trastoca todo, ¿no? Porque si no fuera por eso, no, yo no podría haber llegado a este resultado. Pero la ley de Ampère generalizada, ¿sí? La que deberíamos utilizar hoy en día, es esta. Cuando no tenemos corriente alterna, el JD es igual a cero. Ahora, si tenemos corriente alterna, tengo que tener en cuenta el desplazamiento en el dieléctrico. Esto es para el dieléctrico, ¿sí? Para el conductor también, pero no es tan influyente. Pero para el dieléctrico sí. Bien. Eh, Esto es también, si bien es un ejercicio, es como para demostrar cómo varía. No es que lo quiero resolver para resolver un ejercicio, sino lo que quiero hacer es ver cómo varía el campo magnético, digamos, calculado con la ley de Ampère, campo, a ver, no, el de inducción magnética, bueno, magnético, inducción magnética, ¿sí? En un cable coaxil. Entonces tenemos el cable coaxil, ¿sí? Por el cual circula la corriente, y por el centro del conductor va hacia un lado y por el exterior, por el otro conductor, que es el que envuelve al conductor interior, obviamente circula hacia el otro lado. Digamos, está en un circuito cerrado, está alimentando una carga esto. Bueno, entonces el radio del conductor interior es A, el radio desde el centro hasta que me topo con el conductor exterior es B, y el radio total digamos, desde el centro hasta que termina el conductor exterior es igual a C. Entonces, vamos a hallar las expresiones de este campo de inducción. Acá dice campo eléctrico, pero no, es magnético. Para, por ejemplo, R menor a A. ¿Sí? Para R menor a A, que es el conductor interior, planteo la ley de Ampère. ¿Sí? Y fíjense que tengo, bueno, integral cerrada B de L, mu por acá la planteamos con lo que sería la J conducción, ¿sí? J va a ser igual a, como la corriente, vamos a decir que se distribuye uniformemente en toda la superficie, acá lo que podría poner es I, o sea, podría poner directamente esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así. O sea, la J conducción va a ser K versor, recuerden que es un vector la J, por I sobre pi por A cuadrado. ¿Sí? O sea, corriente sobre superficie. Bueno, la pongo dentro de la integral y resuelvo y me va a quedar, bueno, acá estoy resolviendo la integral. Me va a quedar que acá lo que estoy haciendo es la corriente en función del radio, digamos, a medida que yo me voy alejando del centro hasta llegar al borde del conductor interior, cómo varía la corriente, digamos, en función del radio. Entonces, la corriente varía con el radio al cuadrado cuando estoy adentro del conductor interior. Entonces pongo acá eh, el valor de la corriente esta en función del radio, que es lo que me dio el resultado de esta integral de superficie. Y luego integro el campo de inducción en el diferencial de línea de la curva que encierra, que va encerrando dentro del conductor. O sea, dentro del conductor, ¿sí? La curva va a ir encerrando parte de la superficie del mismo conductor. Bueno, el resultado es el siguiente. Yo veo que en este caso, si estoy dentro del conductor, el campo de inducción va a ir aumentando de a poquito, aumentando, 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 a medida que va aumentando R. ¿Sí? Le va aumentando R, el campo va aumentando, o sea, dentro del conductor interior. Vamos ahora
afuera del conductor interior, pero antes de llegar al conductor exterior. ¿Sí? Vuelvo a plantear lo que sería acá eh, toda, digamos, la corriente, acá, perdón, la integral, digamos, de superficie de la densidad de corriente va a envolver a toda la corriente, porque ya estoy fuera del conductor interior, entonces esto me va a dar directamente I. Y bueno, esto es lo que habíamos calculado al principio cuando planteamos la ley de Ampère, ¿sí? El campo de inducción fuera del conductor, ¿sí? En función de R, varía con 1 sobre el radio, o sea, va disminuyendo a medida que yo me alejo del conductor. Esto pasa en el, digamos, en el dieléctrico del coaxil. Como no hay corriente alterna, no me preocupo por la J de desplazamiento, ¿sí? La J en el dieléctrico no es igual a cero porque la corriente es continua. Si fuera corriente alterna, yo tendría que ponerme a calcular, ¿sí? La J de desplazamiento. ¿Por qué? Porque en el dieléctrico hay J de desplazamiento. Bueno, y acá estoy adentro de lo que sería el conductor exterior, ¿sí? Entre B y C. Entonces la corriente total en función del radio va a ser la corriente total, digamos, esta es la corriente encerrada por la curva, ¿no? La corriente encerrada por la curva de Ampère, entonces es la corriente del conductor interior menos, porque va para el otro lado, no sé si se acuerdan, la corriente en el conductor exterior. Pero la corriente en el conductor exterior también ahora va a ser como acá arriba, que variaba con el radio, ¿sí? Y entonces acá tengo, acá lo que hago es la integral esta de superficie, entre 0, entre B y R, porque la superficie es el pedacito, esa, el caño, vamos a decir, exterior, el, el espesor del caño, y de 0 a 2pi porque doy toda la vuelta. K versor, corriente dividido la superficie del espesor del caño. Y después tengo el diferencial de superficie, bueno, esto que está acá. Hago esa integral y me queda esto. Resuelvo la integral y me queda así. O sea, esto sería, eh, bueno, es I menos lo que está acá adentro, bueno, saco distributiva I, ¿no? Saco distributiva de la corriente y es 1 menos R cuadrado menos B cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado. Esto después, si quieren, háganlo con más detalle. La idea en realidad no es resolver el ejercicio, sino mostrarles lo que les voy a mostrar a continuación. Y para fuera del conductor exterior, toda la corriente, o sea, la curva de Ampère va a encerrar. Toda la corriente va para un lado y toda la corriente va para el otro, entonces la corriente es igual a cero, no hay campo de inducción. Bien, entonces el objetivo era mostrarles esto. Acá tenemos el coaxil visto de frente y vamos a graficar el campo en función del radio, ¿sí? A medida que yo me alejo del centro del coaxil. El campo para R menor a A, o sea, en el, radio, en el conductor interior dijimos que vale esto, o sea, va incrementándose a medida que el radio aumenta, en forma lineal, porque todo esto es una constante, ¿no? Entonces, en forma lineal, desde cero, o sea, el radio igual a cero, va a ir incrementando en forma lineal hasta llegar al radio del conductor. Fíjense entonces, dentro de un conductor, el campo se va incrementando hasta llegar a este valor. Bueno, cuando salgo del conductor, ¿sí? El campo dijimos entonces que disminuye a medida que yo me alejo del conductor. Fíjense, disminuye con inversamente proporcional, o sea, con esta curva lineal inversa, vamos a decir, ¿no? Bueno, no es lineal inversa, es inversamente proporcional. Hasta llegar a un valor en el cual R es igual a B, ¿no? ¿Sí? Bueno, y cuando estoy dentro del conductor exterior, bueno, tenía este valor medio extraño. A ver, aparece esto que está acá. ¿Sí? Que también va a ir reduciéndose. Esto es, fíjense, también con 1 sobre R varía, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a 0, en donde cuando R mayor a C, ya dijimos que vale 0. Y bueno,
varía a cero a medida hasta que yo me aleje todo lo que me aleje o me acerque todo lo que me acerque, va a ser igual a cero. Entonces así es como varía, digamos. Esto era lo que yo les quería mostrar, no el ejercicio. ¿No? Cómo es que varía dentro de un cable coaxial el campo de inducción. Bueno, fuerza magnética, ¿qué hora es? Al igual que recuerdan, teníamos que una carga cuando teníamos un campo eléctrico, cuando teníamos una carga positiva y una carga negativa, ambas se atraían, o teníamos un campo eléctrico y yo ponía una carga en ese campo eléctrico, bueno, la carga se iba a mover, si la carga era positiva, se movía en la dirección que indicaba el campo eléctrico, si la carga negativa, se movía en dirección contraria. Bueno, eso pasaba con aquí tenemos, ¿no? Bueno, acá lo tenemos, acá tenemos el campo eléctrico. Esa carga, digamos, va a recibir una fuerza que va a hacer que esa carga se mueva en la dirección indicada por campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Esa fuerza vale Q, que es la carga que va a ser sometida a la fuerza, por el campo eléctrico, ¿sí? Inicialmente, obviamente, la carga puede estar en reposo o en movimiento, eso no tiene importancia. Y la fuerza tiene la dirección y el sentido del campo eléctrico, como les decía. Dirección y sentido del campo eléctrico. Bueno, con el campo magnético no es tan así. O sea, sí, la fuerza aparece, pero no con la misma dirección y el sentido que el campo magnético o que el campo de inducción, como quiero llamarlo. Ahí tenemos un campo, en este caso, de inducción magnética, B, ¿sí? Que está apuntando hacia adentro de la pantalla. Tenemos acá una carga que si yo coloco la carga quieta dentro del campo este, no le pasa nada. No recibe ninguna fuerza, nada. Si la carga está quieta, nada. Pero si la carga está en movimiento, con una velocidad v, ¿sí? Va a recibir una fuerza que la va a hacer girar. ¿Sí? Y la fuerza obviamente no tiene la dirección del campo de inducción porque no giró en el sentido del campo de inducción, giró en un sentido, ¿sí? Perpendicular al campo de inducción. Entonces la fuerza magnética que hace girar a esta carga vale el valor de la carga por la velocidad a la cual va la carga, producto vectorial campo de inducción. Recuerden que el producto vectorial tiene como resultado un vector que es perpendicular a ambos vectores. Entonces tengo el vector velocidad y el vector campo de inducción, ¿sí? Algo que es perpendicular a ambos vectores va a ser la dirección de la fuerza magnética. Por eso entonces gira con este sentido, ¿no? Bien. Ahí tenemos la trayectoria, ¿sí? Acá ya salió, vamos a decir, del campo magnético, entonces deja de girar, sigue derecho. Eh, la dirección de la fuerza es perpendicular al plano que forman el campo B y la velocidad, o sea, un producto vectorial. Y acá tenemos la regla de la mano derecha, en donde vamos a... No es la regla de la mano derecha así cerrada como un puño, sino que es con los tres primeros dedos, digamos, apuntando cada uno hacia uno de los vectores. El dedo mayor es el vector de inducción, el dedo índice es el vector de velocidad y el pulgar me va a dar la dirección de la fuerza que recibe esta carga. Bien, vamos a llamar tita el ángulo entre la velocidad y la inducción. Entonces, si yo quiero calcular el módulo, ¿qué hago? Bueno, el producto vectorial era el producto de los módulos por el seno, ¿sí? Del ángulo formado entre ambos vectores. Bueno, acá la Q, porque la carga estaba. La Q es un escalar, así que no me importa. Sí, entonces la fuerza va a ser nula cuando el campo es cero, o sea, si no hay campo magnético no hay fuerza. Si la carga está quieta tampoco, o sea, yo pongo la carga quieta dentro de un campo magnético y nada. O si ambos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético, apuntan hacia la misma dirección. O sea, cuando el ángulo es cero o cuando el ángulo es pi,
tampoco hay fuerza. O sea, si el campo va para allá y la carga va para allá, no recibe fuerza tampoco. O en sentido contrario también, lo mismo. Eh, bueno, la fuerza recibida es perpendicular a la velocidad, por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza sobre la carga es nulo. ¿Sí? La fuerza electrostática, no, era, yo lo podía calcular el trabajo, ¿sí? A medida que, con, digamos, la fuerza que recibía la carga realizaba un trabajo. Bueno, las unidades entonces de esta fuerza, obviamente, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el Newton, obviamente, pero si yo quisiera, bueno, ir despejando, acá tengo, por ejemplo, fuerza sobre carga por velocidad, entonces tengo Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo, ¿sí? Acá Coulomb sobre segundo es ampere, Newton sobre ampere metro, esto lo puedo transformar, el Newton sobre ampere es Weber sobre metro y me queda Weber sobre metro cuadrado, que es unidad de densidad de flujo magnético, y este es igual al Tesla. ¿Sí? O sea, el Gauss no es equivalente al Weber sobre metro cuadrado. El Gauss hay que hacer una conversión, pero el Tesla sí. El Tesla es lo mismo que el Weber sobre metro cuadrado. Sí, ¿quién levantó la mano? Una pregunta. Con respecto al tita, ¿es el ángulo entre la velocidad y el campo? Sí, ¿Pero no iban a ser perpendiculares o no? perpendicular va a ser la fuerza. O sea, sí, sí, pueden ser perpendiculares. B, digamos, las dos B, digamos, la B corta y la B larga, pueden ser perpendiculares. Sí. Sería la fuerza máxima, porque el seno de eh, pi sobre 2 es 1 y es directamente el producto de los módulos. O sea, Ok, yo recibiría fuerza máxima cuando son perpendiculares, justamente. Como el caso de la diapositiva anterior, ¿no? Acá siempre son perpendiculares. Ahí, fíjate, siempre son perpendiculares. B, B larga y B corta. sí. Si no son, Está bien, pueden no ser perpendiculares, recibe una fuerza igual, pero si son paralelas, ahí no recibe fuerza. está bien. Gracias. Bien. Bueno, si hay campo eléctrico y campo magnético, bueno, y la carga está en movimiento, bueno, la carga va a recibir la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ¿no? Las dos. Tenemos, donde la fuerza magnética es lo que dijimos recién, y la eléctrica también, bueno, la repasamos, Q por E. Y si tenemos un conductor, ¿sí? Vamos a un conductor en un campo eléctrico, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan? Cuando poníamos un conductor en un campo eléctrico, aparecía la corriente eléctrica. Ahora esta corriente eléctrica genera un campo magnético o un campo de inducción. ¿Sí? Y si colocamos ese conductor con carga circulando, ¿sí? Movimiento de cargas, con una determinada velocidad que era la velocidad de arrastre, ¿se acuerdan? Dentro de un campo de inducción magnética, obviamente va a aparecer una fuerza porque los portadores se están moviendo a una determinada velocidad. ¿Sí? Entonces va a aparecer una fuerza que va a querer mover al conductor hacia algún lugar. ¿Sí? Obviamente la dirección de la fuerza es perpendicular entre las dos B, la velocidad este, y la inducción. Ahí tenemos, bueno, si yo, cada portador, vamos a decir que es portador de carga, es diferencial de Q, va a aparecer en cada diferencial Q un diferencial de fuerza, ¿sí? Que vale diferencial Q, B por B. Bueno, la velocidad de arrastre, ahí tenemos, si se acuerdan, el conductor, vamos a poner, este campo ocupa, digamos, ocupa todo, envuelve a todo el conductor, vamos a decir, envuelve, no, atraviesa el conductor, pero lo pongo acá porque voy a dibujar más cosas acá, entonces. Este campo B entonces atraviesa todo el conductor así hacia adentro de la pantalla. Entonces, acá tengo entonces el campo eléctrico que aplico también, campo eléctrico, campo magnético, campo de inducción.
los portadores, en este caso positivos, van a empezar a moverse a una velocidad por acción del campo eléctrico. Bueno, acá tenemos N una cantidad de portadores, Q carga de cada portador. Acá tenemos un diferencial de línea, entonces la velocidad de arrastre de estos portadores va a ser diferencial de línea respecto al tiempo, ¿sí? O sea, y bueno, son los portadores que atraviesan toda esta superficie, la superficie del conductor. La corriente eléctrica la habíamos definido como el diferencial de carga respecto al tiempo. B, el campo de inducción eléctrica, el campo de inducción magnética, perdón, que es externo, no es el producido por la corriente, ¿sí? Es externo, lo mandé yo. Por alguna razón, puse un imán y apareció ese campo. Y como dijimos, atraviesa todo el conductor. No lo dibujo porque si no me empasta todo el dibujo, toda la animación. Bien, entonces vamos a plantear acá lo que pusimos acá, el diferencial de fuerza que recibe cada diferencial de carga. Y acá vamos a hacer medio una álgebra, un poco de álgebra con esto. Ponemos el diferencial de carga acá y me queda diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Esto no es ni más ni menos que la corriente eléctrica, acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, diferencial de L por corriente, producto vectorial inducción magnética. Entonces, si yo integro acá, obtengo la fuerza total que recibe el conductor a lo largo de todo L, digamos, a lo largo de todo el conductor. Esta es la fuerza que recibe, que va a ser proporcional a la corriente y proporcional al campo inducido. Entonces, este conductor podría moverse, ¿no? ¿Sí? Podría llegar a moverse si la fuerza es suficientemente fuerte como para mover el conductor, puede moverse. Bueno, esto es lo que ocurre así a grandes rasgos en un motor, vamos a decir, un motor eléctrico, eh, eh, o en un solenoide, o en algún lado en donde yo puedo llegar a mover, ¿sí? Con corrientes eléctricas, puedo mover conductores y este, generar movimiento, ¿no? Ahí está la fuerza recibida, la fuerza va a tener esta dirección, ¿sí? La fuerza recibida por el conductor debido a este movimiento de cargas va a tener esta dirección. Pasamos a la ley de Gauss para el magnetismo, que lo tenemos, estamos bien, estamos bien. Ley de Gauss para el magnetismo, habíamos visto la ley de Gauss para lo que es la electrostática, pero bueno, vamos a plantearla ahora para el magnetismo porque, bueno, tenemos el teorema de Gauss y podemos hacer lo que se nos cante. Entonces, vamos a hacer pasar, digamos, la inducción magnética o el campo magnético a través de una superficie y con eso obtenemos el flujo magnético o flujo de inducción magnética, ¿sí? En este caso B, inducción magnética, el flujo de inducción magnética va a ser, ¿sí?, el producto escalar entre el campo de inducción y la superficie por la cual se atraviesa ese campo de inducción magnética. Recuerden que flujo es directamente o matemáticamente, vamos a decir, líneas de campo que atraviesan una superficie. No sé si está bien dicho matemáticamente, pero es así. Cantidad de líneas de campo. Entonces, un producto escalar era definido como el módulo vector, de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo que forman entre ellos, en este caso el coseno de θ. ¿Sí? Si no hay un único ángulo, por ejemplo, tenemos una superficie curva, esto lo vimos también en la parte de electrostática, tenemos una superficie curva y un campo que tiene una única dirección, entonces acá hay diferentes ángulos. Bueno, entonces es obviamente la sumatoria el flujo va a ser la sumatoria del campo por cada una de estas superficies chiquititas en la cual dividí toda la superficie curva, ¿sí? Si yo divido en cada vez más superficies y hago superficies chiquititas, lo que tengo es un diferencial de superficie. Entonces el diferencial de flujo va a ser el campo de inducción por el diferencial de superficie y el flujo entonces es la integral de superficie del campo por el diferencial de superficie. Acá tengo algo para arrancar con lo que es la ley de Gauss. Recuerden que la ley de Gauss para
El campo eléctrico era, yo utilizaba el flujo eléctrico, ¿no? Este, bien, entonces acá tenemos la ley de Gauss para lo que era la electrostática, ¿sí? El campo eléctrico, la integral de flujo o la integral de una superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de superficie era igual a la carga encerrada por esa superficie sobre la permitividad eléctrica del medio en el cual yo calculaba el campo eléctrico. Ahí tenemos el diferencial de superficie, bueno, bien, todo. Entonces acá me daba que las líneas de campo iban a ser salientes a la carga y atravesar la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una superficie cerrada, acá las líneas eran salientes a la superficie, ¿sí? Todas las líneas atraviesan la superficie. Esto era, digamos, yo planteaba a Gauss siempre para el caso en que las líneas de campo eran perpendiculares a esa superficie, ¿no? Siempre lo planteábamos de esa forma. Cuando no podíamos hacer esto, aplicábamos Laplace-Poisson. Entonces, esta carga encerrada en la superficie generaba este flujo que atravesaba la superficie cerrada. ¿Por qué? Porque las cargas dijimos que eran las fuentes de campo. La carga positiva es la fuente del campo eléctrico. Pero dijimos que en campo magnético no hay fuentes, tampoco hay sumideros, o sea, la línea es siempre cerrada. O sea, la línea no empieza nunca ni termina nunca. La línea es, digamos, cerrada, empieza y termina en el mismo lugar. Yo puedo empezar acá y vuelvo a terminar acá, digamos, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, yo, si utilizo una superficie que quiero que encierre la línea de campo, la misma cantidad de líneas que ingresen a la superficie va a ser la misma cantidad de líneas que salgan de la superficie. O sea que el flujo es igual a cero, ¿no? Porque todo lo que entra sale. Por más que yo me ponga donde me ponga, yo voy para un lado, para el otro, me pongo en el centro, pongo el imán en el medio, lo pongo afuera, lo pongo en cualquier lado, nada. Las líneas de campo que entran va a ser las mismas que las que salen. Por lo tanto, el flujo es igual a cero, ¿sí? Toda línea de campo que entra en la superficie cerrada vuelve a salir. Entonces no existe carga magnética o monopolo magnético, lo que dijimos, el norte y sur no se pueden separar, ¿sí? Las líneas son siempre cerradas, el campo es solenoidal, se llama así. Entonces, si utilizamos el teorema de Gauss de la divergencia, y se lo aplicamos a la inducción magnética, ¿sí? Tenemos, esto es el flujo, integral de superficie de B de S, que dijimos que vale cero. El teorema de Gauss me dice que esta integral de superficie es igual a la integral de volumen, ¿sí? De la divergencia de B por el diferencial de volumen, en donde este volumen está encerrado por esta superficie. Como el flujo es igual a cero, entonces esto significa, yo pongo cero acá, ¿no? Todo esto es igual a cero, y la única forma de que esta integral sea cero es que lo que hay dentro de la integral sea cero. Entonces lo que hay dentro de la integral, que es la divergencia de B, es igual a cero, y bueno, obviamente esta es la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo simplemente me dice que la divergencia de B es igual a cero, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que las líneas de campo son cerradas, no existen fuentes y sumideros de campo de inducción magnética. Nada más ni nada menos que eso. Esto nos va a servir después cuando, digamos, veamos el capítulo de ecuaciones de Maxwell, nos va a servir para deducir otras cosas, pero bueno, esta ley es importante. A ustedes, en este capítulo en particular, en este capítulo no nos sirve para nada, pero en el capítulo siguiente sí nos va a servir. Bueno, esto es lo último, por mi parte, después viene Franco. Eh, Tenemos condiciones de frontera entre dos medios, así como habíamos visto para campo eléctrico, ¿sí? Que pasaba cuando había un cambio de medio. Vamos a ver qué pasa. O sea, teníamos campo eléctrico y campo de inducción de eléctrica. O sea, E y D, que pasaba cuando cambiaban de medio. Bueno, vamos a ver lo mismo con H y con B. Tenemos la frontera, ¿sí? Un campo magnético H en este caso. De un lado
tenemos un medio 1 con un mu sub r, vamos a decir, cercano al 1. Puede ser 1, puede ser 2, ¿sí? No muy grande. Obviamente el campo de inducción va a ser el mu por el h. Y puede ser que en la frontera, ¿sí? Esta frontera esté circulando una corriente I. Puede ser que esa frontera sea un poco conductora, no conductora del todo, digamos, no un excelente conductor como el cobre, sino puede ser que sea, no sé, algo que conduzca más o menos. Bien, entonces, esta es la ley de Ampère en forma diferencial y en forma integral. Estamos hablando de corriente continua, por lo tanto no le ponemos la de desplazamiento, ¿no? La J de desplazamiento no la ponemos porque estamos con corriente continua. O campos magnéticos estáticos. Bien, estáticos en el tiempo. Bien, entonces ahí tenemos la corriente esta que está circulando en el plano, solo en el plano, ¿sí? En el plano de separación entre ambos medios. Puede no circular, ¿eh? Estamos tomando un caso genérico. ¿Circula o no circula? Entonces, como Ampère me dice que tengo que tomar una curva cerrada para calcular H, y esta curva tiene que cerrar una corriente, entonces vamos a poner esa corriente. Si no hay corriente, esto es igual a cero, ¿no? Pero bueno, tengo que poner una corriente, porque si no, no puedo hacer nada. Ahí estamos con el H, y bien, esta corriente va a ser, digamos, perdón, este campo, digamos, no es que se va a venir acá por el medio 1 y no se va a interrumpir en el medio 2, sino que va a seguir, pero va a pasar algo. Puede cambiar de ángulo o puede, no sé, hacer lo que sea. Así como vimos con el campo E en frontera entre dos medios. Ahí tenemos la ley, entonces vamos a plantear, vamos a resolver esta ley de Ampère a lo largo de toda esta curva C. Así como hicimos también con el campo eléctrico. Entonces, la circulación, entonces en esta curva tenemos entre menos d sub i sobre 2 y más delta sub i sobre 2. Bien digo. Tenemos el H1, o sea, en toda esta parte de la curva, ¿sí? Que es de delta sub i, tengo H1. Bueno, y acá tengo diferencial de línea, J por diferencial i. Luego tenemos esta parte, la primera mitad del diferencial del delta z, de la curva delta z, ¿sí? De delta z sobre 2 hasta 0, ahí tengo H1. Pero después del 0 al menos delta z sobre 2, tengo H2. Bueno, y el diferencial de línea apunta hacia abajo, apunta hacia menos K versor, ¿sí? Los del viernes, por el ayudante que tenemos los viernes, usan Z versor, ¿no? Los del sábado usamos K versor. Bueno, igual saben. Acá tenemos entonces la otra parte, digamos, de acá abajo, digamos, donde tenemos ya el campo 2. Entonces, esta parte de la curva de diferencial I para el otro lado, ¿sí? Y me queda la otra mitad, ¿sí? La mitad delta Z, donde está H2, y la última mitad, donde está H1. Tenemos todo, y todo esto es igual a la corriente encerrada, ¿sí? Por esta curva. Vamos a decir que delta Z tiende a cero. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar solo la superficie, ¿sí? La superficie de separación. No me interesa irme hasta Z igual 800.000. No, solamente en Z acá cercano al cero, la superficie, ¿sí? Entonces de diferencial Z o delta Z, quiero que sea cero. Entonces todo lo que tenga delta Z, ¿sí? Va a desaparecer porque esto va a ser prácticamente igual a cero cuando integres, ¿no? Me queda solamente lo que está a lo largo del delta I de arriba y de abajo. Acá está. Si yo resuelvo, por ejemplo, vamos a resolver la de abajo, tenemos que la integral, ¿sí? La integral a lo largo de esta parte de la curva, donde está delta sub i, va a ser eh, H2. Acá descompongo el vector H2 en H2 tangencial y H2 normal
¿tangencial a qué? Tangencial a la curva. ¿Y normal a qué? Normal a la curva. Entonces, eh, lo tengo que descomponer en tangencial y normal. Acá tengo que el producto escalar, ¿sí? Vale h2 normal por delta sub i por el coseno del ángulo que forman entre ellos, que es menos pi sobre 2. ¿Sí? El normal y el i, ¿sí? Menos pi sobre 2 será. Y h2 tangencial y delta i es el coseno de pi. ¿Sí? Acá creo, sí, está bien, no dije nada. Entonces, este coseno es coseno de pi sobre 2 vale 0 y coseno de pi vale menos 1. Acá lo mismo para H1, para el de arriba, ¿sí? Para la curva delta I, pero la de arriba. ¿Sí? Separo en los dos, separo en H1 normal y H1 tangencial y saco el producto escalar y me queda esto. Entonces, lo que sería, lo que tiene coseno de pi sobre 2 se anula porque el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces, este se anula, lo que tiene, digamos, obviamente, productos escalares de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Bueno, acá lo tenemos, y acá lo mismo acá. O sea, solamente me queda el tangencial, el módulo tangencial. Módulo tangencial, por delta i. Puedo sacar factor común, delta i, ahí tenemos, y lo paso dividiendo del otro lado. Entonces, la diferencia entre H1 tangencial, o sea, lo que sería tangencial a la superficie de separación también, ¿no? Y H2 tangencial a la superficie de separación, la diferencia de los módulos va a ser igual a I sobre delta I, o lo puedo llamar K, que esto es densidad lineal de corriente. La J era densidad superficial de corriente, o sea, amper sobre metro cuadrado era la J. Bueno, acá tenemos K, que es densidad lineal de corriente, amper sobre metro. Si no hay corriente, obviamente H1 tangencial es igual a H2 tangencial. Bueno, para inducción, lo único que hago es eh, inducción dividido mu es igual a H. Bueno, hago lo mismo. Entonces, inducción 1 tangencial dividido mu sub 1 es H1. Inducción 2 tangencial dividido mu 2 es H sub 2. Esto es igual a K. Obviamente, si no hay corriente circulando en la superficie, como les dije, los H tangenciales son iguales. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora para la parte normal. Acá veo ya deduje lo que pasa cuando hay cambio de medio, pero la parte tangencial. No sé lo que pasa con la parte normal. Bueno, vamos a ver qué pasa con la parte normal. Ley de Gauss para magnetismo, dijimos que divergencia de B igual a 0. Esto significa que la integral cerrada en una superficie de B, diferencia de superficie, es igual a 0. O sea, el flujo es igual a 0 porque toda línea que entra es igual a toda la línea que sale de una superficie cerrada. Entonces planteamos una superficie cerrada, pero de un lado y del otro de la superficie de separación entre ambos medios. Acá no me importa si hay corriente o no. Entonces vamos a plantear primero. Del lado del medio 1 tenemos en la superficie, en la tapa del cilindro, ¿sí? B1, B1, que es igual a mu1 H1, ¿no? Vamos a trabajar con inducción, que es la ley de Gauss. Inducción 1, ¿sí? Por esta superficie o por el diferencial de superficie de esta tapa y voy a integrar en la tapa, ¿sí? Directamente. Luego tengo la mitad de la superficie curva, ¿sí? También B1. Y acá el diferencial de superficie cambia también, porque estoy en la parte lateral. Luego tengo la tapa de abajo, pero acá ya tengo B sub 2, con diferencial de superficie de la tapa de abajo, integro en la tapa de abajo. Y la mitad de la superficie curva de abajo, ¿sí? Con diferencial de esta superficie, integro hasta la mitad de la superficie. Acá también B sub 2. Todo esto es igual a 0. Bueno, entonces, directamente, entonces, para esta tapa,
si yo integro en toda la superficie, directamente es el producto escalar de el módulo del vector B1 por la superficie 1, pero acá, como habíamos dicho, yo descompongo el vector entre el vector B1 en B1 normal a la superficie y B1 tangencial. Cuando hay un vector que es, digamos, paralelo a otro, el producto escalar es máximo, y cuando hay un vector que es perpendicular, el producto escalar es cero. Entonces acá la parte tangencial es perpendicular al vector superficie, por lo tanto, tangencial desaparece y me queda solamente normal, ¿sí? Bueno, coseno de pi, que es el producto escalar, es menos, porque bueno, uno va para un lado y otro va para el otro. Entonces, como es la misma dirección, pero sentido inverso, aparece un menos. Acá tengo también lo que dije antes. Voy a hacer que este cilindro sea lo más chatito posible, tan chato que solamente, digamos, solamente encierre la superficie del cambio de medio. O sea que esta superficie S sub 3 va a ser prácticamente cero. Cuando yo integre todo lo que tiene superficie 3, la integral me va a dar prácticamente cero, por lo tanto estas dos integrales desaparecen. Me queda entonces la tapa de abajo, que análogamente a lo que hice con la tapa de arriba, va a quedar B sub 2 normal, que tiene la misma dirección y sentido en este caso, ¿sí? Que el vector superficie C2, por lo tanto va a ser el módulo por la superficie. Bueno, entonces la ley de Gauss o la integral de flujo en la superficie cerrada va a ser B2 normal a la superficie o normal a la separación de los medios por la superficie 2 menos inducción 1 normal, la parte normal, ¿sí? Por la superficie 1. Todo esto igual a cero. Bueno, la tapa de arriba es igual a la tapa de abajo, ¿no? Las superficies son iguales. ¿Sí? Entonces puedo sacar factor común. Ahí está. Saco factor común y paso dividiendo la superficie y me queda que la parte normal, ¿sí? del vector de inducción 1 es igual a la parte normal del vector de inducción 2. O lo que es lo mismo, mu sub 1 por h1 normal es igual a mu sub 2 por h2 normal. Esto es lo que pasa con la parte normal y ahí ya tengo lo que pasa con la parte normal, ya había visto que era lo que pasaba con la parte tangencial, puedo calcular entonces cómo cambia tanto el módulo como el ángulo de un vector a un lado y al otro de una superficie de separación de dos medios diferentes. Bueno, acá tengo el resumen, entonces siempre vamos a tomar los MUR, vamos a decir, nosotros vamos a trabajar generalmente con MUR cercano a 1, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esta materia. Ya les digo, en tecnología electrónica, en máquinas eléctricas o en lo que sea, los MUR se van a disparar, ¿sí? al diablo justamente porque yo quiero lograr otro efecto. Bueno, entonces, la relación de frontera, eh, cuando no hay corriente, vamos a decir en la frontera, tengo que los H tangenciales son iguales y los B normales son iguales. Bueno, tengo que agregar los mu, ¿sí? Acá divido por mu para la relación de B y acá multiplico por mu para la relación de H. Si sí hay corriente en la frontera, y bueno, la diferencia de los H tangenciales va a ser igual a la densidad lineal de corriente, ¿recuerdan? Amperes sobre metro. Acá, bueno, divido por mu y tengo los B, los campos de inducción. Acá esto está mal porque también... No, sí. No, esto está bien. Acá no me importa. Para la parte normal no me importa la densidad de corriente. Acá puedo poner una densidad de corriente infinita que la parte normal no me afecta. Eso sí me afecta a la parte tangencial. Bueno, 10 y 15, hora del intervalo. Hacemos, si quieren, 15 minutos y después lo dejo a Franco que haga algún que otro ejercicio como para
redondear la clase de hoy, ¿sí? Arrancamos y media. Dale, buenísimo. Listo. Bueno, los veo en un ratito.